Hola, en este video te enseñaré cuáles son las diferencias entre las normas APA sexta y séptima edición. Comencemos. La primera diferencia que podemos observar es en las referencias, es decir, que en APA sexta edición anteriormente nada más podíamos agregar 7 autores, mientras que en APA séptima edición ahora en día podemos agregar hasta 7 autores. Acá podemos ver algunos ejemplos en la tablita. Seguidamente tenemos algunos ejemplos de las citas en las cuales cuando hablamos de un autor en APA sexta edición podemos ver el ejemplo de un autor que dice Rojas Soriano y seguidamente el año en que fue publicada la información, mientras que en APA séptima edición no podemos, o sea, sigue igual la cita, no hay ningún cambio. El cambio lo podemos observar cuando estamos hablando de 3 autores. En APA sexta edición hace mención de lo que es 2 autores, seguidamente tenemos una y dice luego Baptista Lucio, el año que fue publicada, 2014 la información. Esa ahí hace referencia que ya es el penúltimo autor. Luego tenemos lo que es en APA séptima edición, la misma información de 3 autores, pero en este caso nada más agregamos el primer apellido del autor, seguidamente agregamos lo que es al punto, el año 2014. En este caso no quiere decir que no existan, que solamente está un autor, nada más al agregar al punto estamos lo que es abreviando los otros autores. Ahora, en APA sexta edición podemos observar cambio lo que es a partir de los 6 o más autores, en los cuales abreviamos ya los autores, nada más hacemos mención del primer apellido del autor, seguidamente al punto, el año que fue publicada la información, en este caso 2017, ya está abreviando lo que es los autores, mientras que en APA séptima edición mantenemos igual siempre, pero en APA séptima edición se empezó a abreviar a partir de 3 autores. Otra diferencia es que se eliminó la ubicación geográfica del editorial, es decir, en APA sexta edición antes era obligación agregar lo que era la ciudad del editor, de donde se escribió esa información. Era obligación escribir la ciudad o país, mientras que en APA séptima edición ahora en día podemos omitir lo que es esa parte, ya no es necesario colocar la ciudad del editorial. Otra diferencia es que se cambió el formato de los DUI, es decir, anteriormente en APA sexta edición era necesario agregar lo que era el DUI, que esa sería la información clave de dónde se sacó la información, pero ahora en día en APA séptima edición es necesario agregar lo que es https://pleca.dui.org y pleca de nuevo y la información que es el DUI siempre. Y acá podemos observar lo que es la diferencia con los ejemplos que tenemos en la tablita. Seguidamente tenemos la cuarta diferencia, en la cual ya empezamos a omitir la frase recuperado de. En APA sexta edición se solía usar la frase recuperado de, mientras que en APA séptima edición ahora en día esa frase la omitimos, ya no es necesario, nada más escribimos el nombre del sitio web, el año en que fue publicada la información, el título del documento o página de donde extraímos la información y lo que es la URL que se incrusta en la referencia. Seguidamente tenemos una quinta diferencia, en la cual se elimina la mención del formato, plataforma o dispositivo para libros electrónicos. En la sexta edición se incluye información sobre el formato, la plataforma o el dispositivo utilizado para acceder a un libro electrónico, mientras que en la séptima edición esta información ya no se incluye.
En su lugar solo se proporciona la dirección URL donde se puede acceder al libro. Y acá podemos observar lo que es el ejemplo de la sexta edición y séptima edición. En la sexta edición tenemos lo que es el apellido del autor, en este caso Smith, seguidamente punto, la inicial del nombre, luego punto de nuevo y entre paréntesis el año que fue publicada la información, el título del libro que visitamos o extraímos la información, la ciudad del editorial, la editorial y el formato del archivo, es decir, si fue online o fue físico, y seguidamente la URL si está disponible en línea. Luego en séptima edición tenemos lo que es lo mismo, nada más que omitimos lo que es siempre ciudad del editorial y el tipo de archivo. Tenemos acá ahora lo que es en las citas, podemos observar algunos cambios. Ahora dice que se incluye el uso de fecha de fuente primaria en citas secundarias, es decir, en APA sexta edición nada más se hacía mención de la fecha en que fue extraída la información, mientras que en APA séptima edición podemos ver acá. Quiero aclarar que estas dos citas que podemos observar en esa tabla son citas de otra cita, es decir, nosotros estamos citando una información que ya fue citada anteriormente, pero que debemos de dejarla plasmada, que esa fue idea de otra persona. Sin embargo, nosotros estamos haciendo uso de ello. En la séptima diferencia es que se aplica et al en citas con 3 o más autores desde la primera cita. Esta es la información que yo les estaba explicando anteriormente, que en APA sexta edición se empiezan a abreviar autores en las citas a partir de 5 o 6 autores, mientras que en APA séptima edición se empiezan a abreviar autores a partir de 3 o más. Y la última diferencia que podemos observar acá es que se dispone de más fuentes de letra para elegir, es decir, en APA sexta edición nada más tenemos 2 tipos de fuentes las cuales podemos utilizar. Esas son Times New Roman número 12 y Arial tamaño 12. Mientras que en APA séptima edición tenemos 5 tipos de fuentes que podemos usar. Esas son Times New Roman número 12, Arial número 12, Calibri número 11, Lucida Sans Unicode número 11 y Georgia número 13. Esas son las diferencias que encontramos en APA sexta y séptima edición. Esto ha sido todo por hoy. Espero nos sigamos viendo en los próximos videos.